Bien, hermanos, la semana pasada comenzamos con una introducción hacia lo que son los fundamentos. Dijimos que los fundamentos en nuestra vida cristiana son importantes, son necesarios, son primordiales y son lo más importante para que Dios pueda edificar en nosotros lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere construir, lo que Él quiere edificar y lo que quiere restaurar. Pero también dijimos que para que Dios lo pueda hacer, necesitamos no solo ser oidores, sino hacedores de su palabra. Hablamos acerca de la parábola de los dos cimientos, del hombre prudente que edificó sobre la roca, pero también del insensato que edificó sobre la arena. Y pudimos ver la consecuencia final de esas dos edificaciones. Una resistió porque estaba edificada sobre la roca y la otra cayó porque se fue edificada sobre la arena. Y dice la palabra que grande fue su ruina. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que edificar sobre la roca que es Jesucristo, sobre sus fundamentos, los fundamentos de su palabra, para que podamos soportar cualquier cosa que pueda venir en nuestra vida. No importa lo que sea, si los cimientos están firmes y fuertes, lo demás va a poder resistir. Amén. Y hoy vamos a continuar, y para esto le invito a que vayamos a la palabra. Y abramos nuestra Biblia en Salmos 11, versículo 3. Salmos capítulo 11, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra, los que no la tienen, escuchen por favor. Dice, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Si los fundamentos son destruidos en nuestra vida, no vamos a poder resistir nada, porque el diablo siempre estará dispuesto a robar, matar y destruir. Muchas veces, hermanos, como lo mencionamos, somos muy superficiales porque nos enfocamos más en lo que se ve que en lo que no se ve. Pero el que quiere realmente producir un cambio en su vida, antes de manipular lo que se ve, trabaja con lo que no se ve. Porque cuando se va a levantar una edificación, lo primero que hacemos no son las paredes, hermano. Cuando vamos a levantar una edificación, no vamos a poner primero el techo, o vamos a poner primero las ventanas, o vamos a pintar los muros, sino lo primero que se establece es lo que no se ve. Y decíamos que eso que no se ve, nosotros lo conocemos como zapatas, mampostería, pero el Señor lo llama fundamentos. Esa base, hermano, sobre lo cual se va a construir o edificar, es lo primero que se tiene que hacer, lo primero que se tiene que poner, para que de ahí se levante ya la edificación. Ahora, si ponemos otro ejemplo, podemos decir que lo primero que le crece al árbol no son las ramas, no son las hojas. Lo primero que le crece al árbol, ¿qué es? La raíz. Por eso mismo tampoco puede haber paredes, ni techo, ni pintura, ni decoración,
si las zapatas no están puestas, si no hay mampostería, si el fundamento no ha sido puesto en la edificación en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que pasa? O nos pasa a la mayoría de nosotros cuando trabajamos mucho en lo que se ve y no le damos la importancia a lo que no se ve. Lo que sucede es que se empiezan a edificar muros sin fundamento. Igualmente se empiezan a edificar personas sin valores, sin principios, sin orden, sin mandamientos. Y muchas veces lo que sucede es que no aguantan la presión de la vida y se derrumban. Por ejemplo, si a un niño no se le inculcan principios morales, principios espirituales, si no se le ponen reglas, el niño va a crecer y su vida va a ser un desastre. Porque muchas veces a los pequeños se les demanda demasiado cuando todavía no tienen los fundamentos. A veces como padres, hermanos, cometemos el error de exigirles demasiado a los jóvenes, a los niños, y decirles, es que te tienes que portar así, es que no debes de hablar de esta manera, es que tienes que poner orden, es que tienes que sujetarte, es que tienes que... Y le empezamos a poner reglas que los presionan cuando no tienen los fundamentos. Y lo primero que nosotros como padres debemos de poner en nuestros hijos son principios, son valores, fundamentos de la palabra de Dios, para que entonces puedan hacer lo que nosotros les pidamos que hagan. Amén. La estructura espiritual de Dios para sus hijos es buena, pero muchas veces no la comprendemos. Muchas veces para el que quiere edificar rápido, la estructura espiritual de Dios es incomprensible. Pero déjeme decirle que Dios no está presionado por el tiempo, porque el tiempo es de Él. Hay gente por ahí que dice, ¿sabes qué? Levántame una construcción, pero que sea rápido. No le pongas muchas cosas, así levántala como sea, vámonos adelante y nada más queremos que ya esté lista. Pero hermanos, Dios no trabaja de esa manera. Dios se aboca a lo más importante, que es poner los fundamentos de su palabra primero, antes que cualquier otra cosa que quiera edificar en nuestras vidas. Porque el fundamento, hermano, es lo que va a sostener lo que Dios va a hacer contigo más adelante. Sucede que muchas personas piensan y dicen a veces, yo creo que Dios no está haciendo nada conmigo, no veo nada de lo que está haciendo en mí. ¿Cuántos han pensado de esta manera? A veces decimos, pues yo le he pedido tanto a Dios que me ayude, que me levante, que me enseñe, que haga, y yo no estoy viendo nada. Veo que no sucede nada en mí. Pero déjame decirte, hermano, que Dios está haciendo mucho contigo cuando se lo has permitido. Aunque digas, es que no se ve, yo mismo no lo puedo ver, lo que Dios está haciendo. Hay veces que la gente no ve, ni siquiera uno mismo puede ver, pero Dios está trabajando en la raíz. Dios está trabajando en el fundamento. ¿Para qué? Para asegurar lo que viene, hermano. Para afirmar lo que va a ser de tu vida, lo que va a ser contigo. Y es que las personas que tienen ya algo sólido,
primero tuvieron que crecer en silencio, sin ruido, de una manera invisible quizás, pero asegurando lo que venía. Porque más importante que la velocidad con que puedas edificar o crecer es la solidez. Más importante que una estructura que se levanta es lo que lo sostiene. A veces cuando edificamos, empezamos a poner los fundamentos, las bases, la mampostería, las zapatas, y nadie se da cuenta que se está trabajando. A lo mejor a veces el único que se da cuenta somos nosotros, porque ya le invertimos un montón de dinero, compramos un montón de material, pagamos un montón de mano de obra y no vemos nada. Porque eso es lo que pasa. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos asegurando, hermano, lo que va a ser edificado ahí. Mire, algunos de ustedes conocen la casa de ustedes, mi casa. Y cuando la empezamos a construir, como el terreno es chico, empezamos a poner buena mampostería y empezamos a levantar columnas gruesas. Y la gente decía y se burlaba, decía: mira lo que está haciendo, ¿para qué? ¿Para qué gasta tanto dinero? ¿Para qué invierte tanto? Si lo que va a construir nada más es una casa. Pero dije: no, hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque no voy a edificar, el terreno es pequeño y no voy a edificar nada más una planta. Yo tengo la visión de edificar una segunda o una tercera planta. Y si lo quiero hacer en un momento dado, tengo que poner buenos fundamentos, buenos cimientos. Y por la gracia de Dios, pues fuimos avanzando. Esto lo estoy hablando de que iniciamos hace más de 30 años, pero por la gracia de Dios fuimos avanzando y ahora tenemos planta baja y 2 más arriba. Y han venido terremotos y han venido cosas, y gracias a Dios ahí está firme. Porque necesitamos tener la visión, hermano, y preparar las bases para lo que Dios va a hacer más adelante en nuestra vida. Porque Dios, hermano, no quiere hacer de ti un edificio de una planta. Él quiere hacer de ti un edificio de muchos pisos, una buena construcción. No quiere que te quedes nada más en lo primero. Él quiere que sigas avanzando y creciendo hasta llegar al nivel donde Él te quiere tener. Amén. Escucha, Dios nunca o casi nunca hace o trae todas las cosas a la vez. Él va trabajando en etapas. Él va trayendo algunas cosas y muchas veces nos damos cuenta que tal vez no estamos donde queremos estar, pero tampoco estamos donde estábamos antes. Amén. Porque Dios está trabajando. Porque la buena obra que Dios comenzó en ti lo va a perfeccionar día tras día hasta que Él venga. Porque todo es un proceso. Y a muchos, a los que primero nos edificaron las zapatas, a los que se nos pusieron primeramente los fundamentos, el Señor primeramente nos da a administrar algo a lo mejor pequeño. Luego se nos da más, en la medida que podamos hacerlo. Y allí es donde dice la palabra: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. A veces tú piensas que te conoces a ti mismo, pero la verdad es que nadie te conoce más que tu Dios. Porque a veces le decimos a Dios: oye, Dios, dame más. Me has dado solamente poco.
Pero como Dios te conoce, te va a decir, mira, no te voy a dar más por el momento. No te voy a dar algo mejor todavía. Porque si te lo doy ahorita te vas a echar a perder. Porque hay gente, hermano, que se echa a perder y no es con lo malo. Muchas veces es con lo bueno que recibe, pero que no lo sabe aún administrar. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que las bendiciones que Dios les da las convierte en maldiciones por falta de manejo. Pero también hay cosas que Dios le da a otros y a ti no. Y ahí es donde te comienzas a comparar y dices, ¿por qué a él sí y por qué a mí no? Pero es que Dios conoce a quien le da cada cosa. Dice la palabra que el sol sale tanto para buenos como para malos. Y Dios hace lo que quiere porque Él es soberano. Y es que a Dios no le interesa lo que tú eres o lo que tú tienes. ¿Sabes qué es lo que le interesa más a Dios? Tu alma. Dice tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Primero tu alma y después lo demás. Mire, un día Pedro, el apóstol, le dice a Jesús, Señor, yo nunca te voy a negar. Y Jesús le contesta, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Pedro pensaba que él se conocía y dijo, aunque los demás te nieguen, yo no lo voy a hacer. Pero Jesús conocía más a Pedro que lo que él mismo se conocía. Hay cosas que tú le has dicho a Jesús. Si tú me bendices con esto, yo no te voy a fallar. Yo no voy a dejar de venir a la iglesia. Yo no voy a dejar de asistir a mi grupo familiar. Si tú me das este ministerio, yo no me voy a engrandecer, Señor, yo no. Y viene el Señor y te dice, sí lo vas a hacer. Y le vuelves a decir, oye, si me das este trabajo, no voy a dejar de venir cada domingo a la iglesia y cada miércoles a la iglesia. Y el Señor te dice, si te lo doy, te vas a dejar de venir a la iglesia y te vas a enfriar. Porque así sucede, hermano. ¿Cuántas veces le hemos pedido un trabajo al Señor y luego se presenta una oportunidad buena y dices, me voy sobre ella? Pero ¿qué va a pasar? Que te va a quitar todo el tiempo, vas a trabajar muchas horas, no vas a tener tiempo de las cosas de Dios y finalmente te vas a enfriar y te vas a ir al mundo. Porque hermano, hermana, tú no te conoces más de lo que Dios te conoce. Mira, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, tenemos el caso de Saulo, después llamado Pablo, que luego de tener un encuentro personal con Cristo, el Señor lo manda a donde está un varón llamado Ananías y a este le dice, a este varón yo lo voy a usar. Y Ananías le responde, pero ¿cómo, Señor? Es que tú no lo conoces. Él es perseguidor de cristianos. Él lleva a prisión a los hermanos y hasta los matan. Pero el Señor le dice, sí, yo lo conozco. Pero este hombre me va a ser útil para llevar el evangelio a los gentiles, a reyes y a todas las naciones de la tierra.
porque el Señor conocía el corazón. El Señor conocía lo que iba a venir después con Saulo, después de tener ese encuentro personal con Jesús. Podemos mirar aquí que Ananías no conocía bien a Saulo, ni Saulo se conocía a sí mismo bien, pero Dios lo conocía. Y mira, ten la seguridad de que lo que tú estás pidiendo a Dios, Él te lo puede dar, porque Él tiene todas las llaves. Él hace lo que quiere. Y si Él no lo está haciendo hoy contigo, es porque no te conviene, o todavía no es tiempo de que lo recibas. Y uno de los retos más grandes que tiene la iglesia hoy, ¿quién es la iglesia? Uno de los retos más grandes que tenemos, hermano, es aprender a servir a Dios, pero a su manera, no a la nuestra. Poder en un momento dado decirle: mira, Señor, no tienes que darme todas las cosas si tú no quieres, pero de cualquier manera yo te sigo amando y te voy a adorar y te voy a alabar y voy a bendecir tu nombre. Si me lo quieres dar, está bien, pero si no es tu voluntad, de todos modos yo te seguiré alabando. Amén. Pero estamos hablando de fundamentos. Y una de las cosas que el diablo está haciendo actualmente es trayendo una debilidad tremenda sobre los cimientos. La iglesia fue fundada por Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. El problema aquí es que, como dice el salmo que leímos, si son derribados los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y fíjese, también la palabra dice que el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque contra la iglesia como institución, como cuerpo de Cristo, el diablo no va a poder. El problema es que los ataques del diablo son para derribar los fundamentos en cada uno de los miembros de la iglesia. Es cierto que el diablo no va a poder contra el cuerpo de Cristo, contra la iglesia como institución. Y como dice, no voy a poder contra todo esto, entonces el diablo se va contra cada persona y trata siempre de derribar sus fundamentos. Así es que aguas. El diablo quiere derribar tus fundamentos. El diablo quiere debilitar el fundamento tuyo. Ahora, ¿cuándo se sabe que hay cristianos con el fundamento débil? Cuando se dejan arrastrar por los vientos. Y hay vientos contrarios, hermanos, soplando en muchos lados. Hay vientos contrarios soplando en donde tú vives. Hay vientos contrarios soplando en tu trabajo. Hay vientos contrarios soplando en tu matrimonio. Hay vientos contrarios soplando sobre tu familia. Pero con los vientos contrarios se prueban los fundamentos. Amén. ¿Se acuerda lo que leímos de los dos cimientos? Que estos dos hombres construyeron y edificaron. Y dice: vinieron vientos, vinieron torrentes, vinieron ríos, vinieron un montón de cosas. Porque todas esas cosas prueban el fundamento. Si está bien establecido, no te va a derribar nunca. Pero si está débil,
o no lo tienes, ¿qué va a pasar? Te vas a venir para abajo. Se debilitan los fundamentos, hermano, cuando nos dejamos arrastrar por las ideologías, por falsas doctrinas, por las modas que hay allá afuera. Hay un montón de doctrinas que se mezclan y a veces hasta se mezclan con un poco de brujería disfrazada, porque lo que quiere hacer el diablo es debilitar tus fundamentos. Otro de los problemas que tenemos es que tenemos una generación que quiere aparentar lo que no es. Tienen una idea errónea de Dios, pero a la gente le da vergüenza decir: yo no sé, enséñame, a mí no me enseñaron bien, vuélveme a enseñar. Les da vergüenza decir eso. Prefieren quedarse como están, prefieren quedarse igual, sin conocimiento y sin fundamentos de la palabra de Dios. Pero lo mejor es que usted sea honesto y diga: necesito afirmar, necesito restaurar, necesito poner los fundamentos necesarios en mi vida para poder avanzar y para poder crecer. Ahora hay otra cosa, mire. A veces los fundamentos que tenemos no están bien puestos. Ahí están, algún día se pusieron, pero no se pusieron bien. Y al momento de restaurar o al momento de querer edificar más alto, lo que tiene que pasar es que se tiene que derribar una pared o muchas paredes para poder afirmar el fundamento. Es decir, para afirmar un buen fundamento y levantar muros sólidos, muchas veces tenemos que derribar una barda que ya no sirve, que está debilitada y que no va a resistir. Pero el problema es que muchas veces solamente decimos: sí, pues estoy viendo la pared agrietada, estoy viendo el muro débil, pero pues solamente le voy a poner un poco de cemento, voy a ponerle tantito cemento a las grietas, la voy a pintar y santo remedio. Pero muchas veces, hermano, no basta con ponerle cemento y pintura. Tengo que identificar de dónde salió la grieta. Tengo que identificar dónde está débil la construcción. Porque si esa grieta salió de un fundamento defectuoso, tenga la seguridad que se va a volver a abrir. Y es muy probable que se venga abajo en algún momento en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que afirmar? Los fundamentos. Y quiero decirle algo. A veces retrocediendo y volviendo a comenzar es como realmente vamos a poder avanzar. Yo no sé si me explico. Muchas veces retrocediendo, muchas veces tirando lo que ya está hecho, pero está mal hecho, y lo volvemos a hacer y lo volvemos a poner, es cuando realmente vamos a crecer, es cuando realmente vamos a avanzar. Pero ¿cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son los mandamientos de Dios. Los fundamentos son
la doctrina de Dios. Los fundamentos son todos esos elementos que Dios ya ha dispuesto que aprendamos y que tengamos para poder crecer, para poder edificar y para poder levantar una vida que ha estado derrumbada por mucho tiempo. Hermanos, tenemos que conocer la doctrina bíblica que nos habla de la idolatría, que nos habla del pecado, que nos habla de la Trinidad, que nos habla de los ángeles, que nos habla de los fundamentos del arrepentimiento, que nos habla de la creación, de quién es Dios, a qué vino Jesús, cómo el Dios Todopoderoso creó todo el universo. Todas estas cosas, hermano, son necesarias que conozcamos. Nosotros le llamamos doctrina. Y mire, yo tengo un libro de doctrina que está como así de grueso. Obviamente yo no lo he leído todo, pero ahí están los fundamentos. Ahí está el fundamento de nuestra fe, de por qué creemos en lo que creemos y por qué adoramos a quien adoramos. Ahí es donde vamos a conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que puede hacer, de qué es capaz el Señor de hacer y de un montón de cosas más. Y como dije en una ocasión, a veces la doctrina se nos hace aburrida, pero créame que no lo es. Porque nos adentramos en un mundo desconocido y es una aventura ir descubriendo cada cosa que Dios ha hecho, cada cosa que Dios va a hacer. Vamos descubriendo cómo es nuestro Señor. Ese proceso de justificación, de salvación, de santificación que quiere hacer en nuestra vida. Pero muchas veces no lo conocemos. Porque si yo le preguntara, por ejemplo, hermano, explíqueme lo que es la justificación. Hermano, explíqueme lo que es la santificación. Hermano, explíqueme algo de la doctrina. Las profecías, los últimos tiempos, la venida del anticristo, el arrebatamiento. Son cosas que no conocemos muchas veces, mi hermano, pero que es necesario que conozcamos, es necesario que las entendamos. Muchas veces decimos, estamos en los últimos tiempos, las señales ya están ahí y podemos verlas cada día y el tiempo se acerca y el fin de las cosas está cerca y Cristo viene. Pero ¿cómo va a venir Cristo? ¿Qué te espera a ti? ¿Qué vida te espera después de la vida terrenal? ¿Qué pasa con los muertos? Son cosas que no conocemos, mi hermano. Pero es necesario que conozcamos, hermano, todas las cosas de Dios. Tenemos que conocer lo que Dios quiere que sepamos, porque la falta de conocimiento es donde está el problema. Dice la Biblia ahí en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Dios hoy día está siendo destruido por el diablo?
Porque le falta conocimiento. Conocimiento de la ley, conocimiento de la palabra, conocimiento de los principios, de los valores y del orden de Dios. Fundamentos de la palabra de Dios. Y Dios, hermano, nos ha dado herramientas para adquirir conocimiento. Los cursos en la iglesia, los congresos, las mismas redes sociales pueden ayudarnos a afirmar el fundamento. Por eso es necesario estudiar y conocer la doctrina. Y se me acabó el tiempo, mi hermano. Solamente quiero terminar híjoles, no, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque si empiezo con algo más nos vamos a seguir más adelante. Entonces, hermanos, ¿serán los fundamentos necesarios? ¿Serán los fundamentos importantes? ¿Serán los fundamentos necesarios para mi vida? ¿Para mis hijos? ¿Para mis nietos? ¿Para mis generaciones? Porque si no edificamos sobre la roca, hermano, estamos perdidos. Si alguien está edificando sobre algo que no es la roca llamada Jesucristo, tarde o temprano va a venir cualquier tempestad chiquita, va a venir un torrente muy ligero y adiós. Como ha pasado con muchos en la iglesia, hermano. No le dieron importancia a los fundamentos, no le dieron importancia a los mensajes que Dios está dando, no le dieron importancia a la palabra, a la doctrina de Dios. Y tuvieron un pequeño problemita y se acabó el cristiano. Y están en el mundo porque la corriente se los llevó y están revolcándose allá otra vez, regresando a donde Dios, de donde Dios nos sacó, a ti y a mí. Por eso es importante, hermano, afianzar lo que Dios va a hacer en nuestra vida con fundamentos firmes de la palabra de Dios. Amén.